Vamos a dar paso a la primera mesa de la tarde de hoy, que es una mesa que, como nos anticipaba Nati, va a tratar sobre la innovación en oncología y cómo planificamos o qué podemos aprender de las estrategias y la planificación en las distintas regiones o comunidades autónomas sobre el cáncer y las distintas enfermedades oncológicas. Para eso tengo un excelente elenco de personas que me van a acompañar. Me gustaría presentaros a los cuatro. Empiezo por Nekane. Nekane Murga es licenciada en Medicina y Cirugía, es cardióloga de especialidad y actualmente es la coordinadora de Medicina Personalizada de Precisión y Terapias Avanzadas de Osakidetza. A continuación tenemos a Josep María Guiu, por orden. Josep María es farmacéutico y bioquímico, es especialista en farmacia hospitalaria y actualmente es el director del área de farmacia y del medicamento del Consorcio de Salud y Social de Cataluña e impulsor del proyecto de análisis del modelo de medicina de precisión en Cataluña, y seguro que después nos puede comentar algo al respecto también. A continuación tenemos a Jorge Aboal. Jorge Aboal es también licenciado en Medicina y Cirugía y es especialista en Medicina de Educación Física y del Deporte, y actualmente es el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud e impulsor de la Estrategia de Gestión del Cáncer en Galicia. Y aquí a mi lado tenemos a David Vicente Vaz, que es oncólogo, especializado en cáncer de pulmón, es jefe de sección en el Hospital Virgen de la Macarena y en este momento también es el director de la Estrategia de Cáncer en Andalucía, ¿vale? Vamos a tener una sesión basada básicamente en preguntas y respuestas. La primera pregunta se la haré a todos y les daré la oportunidad en 5 o 10 minutos que contesten, pero animaros, por favor, a partir de ese momento a que preguntéis también vosotros en la medida de los intereses que tengáis y que estoy seguro que ellos os pueden responder. Para hacer una pequeña introducción, bueno, sabemos que hay múltiples cuestiones relevantes en la oncología y en el cáncer, pero los planes estratégicos de las comunidades suelen estar basados en 4 pilares fundamentales. El primero es la prevención, que es tan importante en las enfermedades oncológicas como en otro tipo de enfermedades. Sabemos que en nuestro entorno, en Europa, más o casi el 40% de las enfermedades oncológicas de los distintos tipos de cánceres se podrían prevenir, cambiando todos nuestro estilo de vida y nuestra forma de comportarnos. Sabemos que es importantísimo también la detección precoz, no solamente identificando los distintos tipos de cánceres en los estadios iniciales, sino también muchas veces haciendo estrategias poblacionales que nos acercan a la prevención también. No menos importante el diagnóstico y el diagnóstico específico y el tener acceso a las terapias y a los tratamientos más avanzados, y es un tema interesante para discutir el acceso a la innovación también. Y finalmente, cómo consideramos el tratamiento holístico de los pacientes o de las personas que padecemos o que podemos padecer a lo largo de nuestra vida estas enfermedades, y desde el punto de vista cómo nos ocupamos de la calidad de vida y del paciente como persona y el impacto que tienen este tipo de enfermedades en las personas que los padecen y en sus familias también. Y bueno, vosotros sabéis mucho más que yo. Sin más, paso a haceros a todos la primera pregunta, que como digo me gustaría que en 5 o 10 minutos resumierais, que es: en cada una de vuestras comunidades o en vuestros planes regionales, si tuvierais que destacar 1 o 2 proyectos clave en el ámbito de la prevención, del diagnóstico precoz, del tratamiento, de la calidad de vida, en los que hayáis o estéis dedicando el mayor esfuerzo y que sean ejemplo de éxito, ¿qué destacaríais? No sé si queréis que empiece yo o os lanzáis alguno. Bueno, me miráis todos, venga, así que estaba previsto, empiezo yo. Bueno, quería comentar que nosotros en el País Vasco, ahora ya 7 o 8 años, comenzamos a trabajar mediante grupos de trabajo en el plan oncológico. Perdona, el plan Nekane, oncológico, comentaba que harán ya 7 o 8 años que se empezó a trabajar por grupos de trabajo en el País Vasco en el plan oncológico. En ese plan oncológico, uno de los aspectos relevantes, que en aquel momento era novedoso, era el modelo de asistencia basado en equipos multidisciplinares y en los comités de tumores. Los institucionalizamos en el sentido de que dejamos establecidos qué comités tenía que haber, cómo debían estar formados, también cómo debían tener
pues una agenda, un soporte por parte de administrativo para darle oficialidad, etcétera. En el momento actual nos encontramos también en un momento de transformación, vamos a decir, parecido. Se están creando los comités de oncología molecular en los hospitales, porque estamos en un momento en que las decisiones pronósticas y terapéuticas en muchas ocasiones deben estar guiadas por el tipo molecular del tumor, no por su origen o por su extensión, que también influye, por supuesto. Este es un abordaje nuevo, un nuevo conocimiento que también exige la participación de equipos multidisciplinares en los que está anatomía patológica, biólogos moleculares, oncólogos y ya también otros especialistas. Se están creando estos comités en los hospitales que tienen los comités de tumores, trabajan, vamos a decir, de forma coordinada, complementaria. Y por otra parte tenemos un comité central que hace labores de evaluación, seguimiento de la cartera de marcadores a utilizar y qué decisiones para trabajar de forma corporativa y homogénea en el conjunto de los hospitales del País Vasco. Y esto va unido también a la creación de 2 nodos de oncología molecular, 2 laboratorios en los que hemos adquirido tecnología para hacer NGS y donde ya tenemos determinados tumores, vamos creciendo de forma progresiva y a estos centros se remiten las muestras una vez que tienen el diagnóstico para realizar la NGS y la idea es que así como el soporte técnico y de laboratorio se centre en 2 hospitales, en el País Vasco hay 5 hospitales que realizan oncohematología, tener estos comités de oncología molecular para que las decisiones y el conocimiento en esta materia esté en todos los centros que participan en las decisiones y tienen pacientes. Por lo tanto, destacaría la creación de los comités de oncología molecular y los nodos para realizar las pruebas NGS en las muestras. No sé si me oye. No funciona muy bien esto. Bueno, nosotros en el año 2021, en el marzo de 2021, se implementó lo que llamamos el programa de oncología de precisión en Cataluña. Realmente es un programa que llevamos tiempo pensando, casi desde 2017 forjándose, y eso también es una de las experiencias que tenemos ahora en mente, ¿no? De el consenso a llegar al programa, o dónde llegamos o dónde estamos, fue difícil, y avanzar con consenso también es complicado, y a veces hay que empezar a andar, ¿no? Y cuando se empezó a andar, pues el programa se implementó con 4 tipos de tumores: hematológicos, sólidos, tumores en pediatría y cáncer hereditario. Por tanto, queda aún otros tipos de tumores para abarcar, y se basó en garantizar la equidad del acceso, ¿no?, a esas determinaciones o a esa calidad en el diagnóstico que queremos en todos los ciudadanos del territorio, no solo los que están atendidos en un centro de referencia, sino también los que están atendidos en un centro comarcal o centro de tamaño mediano. Eso es que se mueven las muestras y no se mueve el paciente, ¿no? Son las muestras las que se derivan a centros de referencia, las que acumulan por su experiencia, por sus profesionales, también o expertise en profesionales, esa capacidad de llevar a cabo esas técnicas y esa disponibilidad tecnológica que cada vez es más compleja y por tanto también necesita centralizarse en este tipo de centros. Esto condujo pues a establecer estos centros de referencia, pues también según consenso y según expertise. Esto también ahora nos lleva a replanteando pues que cada vez hay más determinaciones, más biomarcadores, y estos centros hay que revisarlos o no, pero la garantía, ¿no?, de que viajen las muestras y que cada uno de los ciudadanos pues tenga acceso a esas determinaciones y este panel
¿no? Un panel que se va revisando periódicamente según la evidencia y según evidencia por consenso entre los distintos centros, o sea, un trabajo en red, que esto es importante porque hay centros de mucha expertise y hay centros de no tanta, pero realmente el trabajo en red permite garantizar y proporcionar esa calidad o ese nivel de expertise, de avanzado de práctica que necesitamos para todos los ciudadanos. Cuando hay un comité de dirección que hace un seguimiento, un comité científico, y también se determinan los comités de tumores en cada uno de los centros, cuál es un trabajo multidisciplinar, porque realmente estas terapias determinadas por marcadores, ¿no? O por esas terapias de precisión, pues necesitan ese acompañamiento de distintos profesionales para interpretar estos datos. Es un aprendizaje también conjunto entre los distintos tipos de profesionales multidisciplinar. Incluyo la parte del farmacéutico porque porque soy farmacéutico y porque también es verdad que aparte del diagnóstico, a veces cuando tenemos el diagnóstico hay que saber a ver cómo lo podemos tratar y cada vez determinar qué medicamentos están disponibles y con qué condiciones de financiación y reembolso específicos para también esas determinaciones o estos aspectos concretos de cada uno de los pacientes. También es importante tenerlos en cuenta en estos tipos de comités y luego pues también la disponibilidad o fomentar el trabajo en red también en el tema del acceso a ensayos clínicos, que realmente pues España, como se ha comentado antes, somos punteros en ensayos, y también proporcionar o dar acceso a los pacientes a disponer o entrar a un ensayo clínico que pueda proporcionar estas también alternativas terapéuticas cuando no son disponibles, pues también proporciona esta oportunidad y ese trabajo que al final se va escalando de centro a red de todo el sistema. Luego, posteriormente, el que estamos trabajando ahora es con todos estos datos, ¿no? Realmente estamos construyendo una base de datos muy importante de entre todos los pacientes, construir un repositorio conjunto para que se puedan también analizar, proporcionar datos, investigar y también avanzar en ese sentido la oncología de precisión y más allá de tener los datos también crear fórmulas o incorporar profesionales para poderlos analizar y también proporcionar nueva evidencia, nuevos estudios en base a estos datos. Hola, ¿me oís? ¿Me oís así? Sí, ¿me oís? ¿Al fondo me oís? ¿Justo me oyes? ¿Sí? Entonces, hablando así, yo creo que me oís. Voy a innovar, voy a no utilizar el micrófono. Y bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este primer curso en la Universidad Complutense de Madrid. No voy a decir que estudié en la Autónoma, aquí en Madrid. Muchas gracias a la Universidad Complutense. Y muchas gracias a Novartis por invitarme a esta primer curso y en esta primera mesa. Así que para mí es un honor estar aquí con vosotros y un honor compartir mesa con mis compañeros de mesa. La verdad que sí. Bueno, yo os voy a explicar espero entre 5 y 10 minutos y asumiendo que los minutos que ellos no han ocupado me los ceden a mí, voy a tratar de explicaros... que te va a quedar poco. Voy a tratar de explicar un poco lo que estamos haciendo en Galicia, cómo lo estamos orientando y lo que hemos hecho y espero que lo que vayamos a hacer. Bueno, nosotros llevamos tiempo trabajando y en octubre del año pasado ya hicimos pública nuestra estrategia de gestión del cáncer, así la hemos llamado. Es un documento de consenso entre los profesionales que trabajan en el ámbito del cáncer, multidisciplinar, trabajaron muchas especialidades, dimos voz a muchas especialidades, a muchas disciplinas, a muchas categorías, dimos voz también a los pacientes y entre todos hicimos un documento de consenso. Y lo primero que quiero poner en valor es la existencia de un documento. Es el fruto de una reflexión, de haberse parado a pensar, tenemos un problema, que es cómo tenemos que gestionar el cáncer en los próximos años, y vamos entre todos a ponernos de acuerdo. Por lo tanto, la primera pieza que pongo en valor es la existencia de este documento, que
viene a decir, no vamos a disparar tiros cada uno por su parte. En Galicia sabéis que son 7 áreas sanitarias que están integradas, tanto primaria como hospitalaria, y teniendo 7 áreas puede ser que un área se especialice más en una cosa, otro en otra, uno avance en un tema, otro en otro. Y creo que es importante para los gallegos que, con independencia de donde decidan residir, que pueden residir donde quieran de los 29.000 kilómetros cuadrados que constituyen Galicia, cuando tengan un problema oncológico y se acerquen a un centro sanitario del Servicio Gallego de Salud, vivas donde vivas, tengas los mismos criterios diagnósticos, las mismas oportunidades de tratamiento y la misma ruta asistencial. Por lo tanto, en primer lugar, poner en valor que haya un documento de consenso en donde hemos dicho vamos a trabajar de forma homogénea y le vamos a dar una calidad asistencial y unos criterios asistenciales con independencia donde haya decidido vivir el gallego. En segundo lugar, yo creo que bueno, este documento, ya os digo que fue consensuado, muy participativo. No es porque esté Necane aquí, pero yo siempre decía, yo quiero uno como el del País Vasco, porque bueno, tuve la suerte de conocerlo, tuve la suerte de compartir con Necane, bueno, pues una jornada específica que hicimos donde Necane se acercó a Galicia y nos explicó en detalle el plan, y realmente era un plan, fijaros, hace cuántos años ha dicho, y realmente era un plan innovador y un plan que aportaba, ¿no? Y dijimos, bueno, pues en base a ese plan vamos a seguir construyendo. Y así hicimos. Bueno, explicaros rápidamente, el plan es un plan, un poco en la línea que comentaba antes Lupe, es un plan que habla primero de la promoción, de la importancia de la promoción, y ahí situamos a atención primaria como elemento fundamental para la promoción, elemento fundamental para que atención primaria sea proactiva y salga a la comunidad, y por eso estamos elaborando también ahora planes de salud local enfocados a la promoción de la salud. Promoción de la salud ya lo sabéis todos lo que significa, nadie lo hace, pero todo el mundo lo sabe, ¿no? Que es dormir las horas suficientes, no tener estrés, comer adecuado, hacer ejercicio y evitar hábitos tóxicos. Hábitos tóxicos, bueno, drogas, alcohol, tabaco, todas estas cosas que sabemos que tienen una relación directa con el cáncer. El segundo punto era la prevención, y ahí sí que hacemos hincapié a través de la Dirección General de Salud Pública en extender cribados y cribados poblacionales. Tenemos un cribado poblacional del cáncer de mama desde hace muchos años con un gran éxito de adherencia de las mujeres gallegas a este cribado. Tenemos el cribado de cáncer de colon, el cribado de cáncer de cervix, y ahora estamos en un proyecto europeo con el cribado de cáncer de próstata, y vamos a hacer algo diferente y también innovador con el cribado del cáncer de pulmón, porque vamos a utilizar la inteligencia artificial para, con todos los datos que tenemos digitalizados en la historia clínica electrónica, que sabéis que se llama Janus, estoy seguro que todos sabéis que se llama Janus, que tenemos la historia clínica digitalizada desde hace 20 años, y entonces vamos a utilizar toda la base de datos que tenemos ahí para hacer, a través de algoritmos de inteligencia artificial, una preselección de pacientes para después identificar, a través de un TAC de baja dosis, el cáncer de pulmón en sus inicios más tempranos, para que el tratamiento sea más efectivo. Esto, tenemos la esperanza de que el cribado poblacional, a través de inteligencia artificial, identifique de cada 6 pacientes, 1 va a tener cáncer de pulmón. Por lo tanto, va a haber una preselección previa, un subgrupo de pacientes en donde luego vamos a hacer a este subgrupo el TAC, y de ahí yo creo que la esperanza que tenemos es que sea unos algoritmos de altísima sensibilidad y especificidad. Dicho esto, el siguiente paso, ya he ido promoción, prevención, diagnóstico temprano, tenemos rutas asistenciales dirigidas y coordinadas entre primaria y los hospitales para identificar signos y signos de alarma, y que haya unas vías rápidas cuya demora para el tratamiento, para el diagnóstico y para la atención no tenga demora más allá de 10 días. Y luego, siguiente paso, seguimiento de los pacientes. El plan sí que recoge algo novedoso, que es, y que hace mucho hincapié en esto de la medicina personalizada, no medicina personalizada tanto, que también lo recoge, de oncología de precisión, ir a la oncología molecular, terapia dirigida, sino un poco más, además de esto, un poco más desde el punto de vista de la epigenética, es decir, personalizar el tratamiento dependiendo de las características individuales de cada ciudadano. Además de las características individuales desde el punto de vista genético,
que identificarán las moléculas diana dirigidas, identificar las preferencias del ciudadano en cuanto a la elección de su tratamiento, y ahí el ciudadano tiene que ser claramente un codecidor, que decida junto al médico qué tratamiento prefiere, cómo prefiere su administración y dónde quiere administrárselo. Estamos haciendo experiencias de tratamiento de cistostáticos, bueno, pues en domicilio, y están resultando bastante adecuadas. Y también, bueno, surge la figura de las consultas del largo superviviente, hace años. Cuando estudiaba este concepto no existía, pero ahora sabemos que el cáncer se puede cronificar y hace falta también que los servicios asistenciales, bueno, se adapten a la realidad, y la realidad es que hay enfermos con cáncer que son crónicos. Por lo tanto, esto también está incluido en el plan. Y por último, en cuanto a diagnóstico y tratamiento, ahí sí que, bueno, intentamos en Galicia ser punta de lanzas, estar ahí continuamente en la innovación. Queremos tener innovación tecnológica, queremos tener innovación farmacológica, queremos ser ágiles en la incorporación de la innovación farmacológica, tener canales ágiles para que lleguen los mejores tratamientos a los ciudadanos, sin lugar a duda. Y bueno, sabéis que tenemos un centro de protonterapia que queremos que sea el primero que esté funcionando en el sistema público de España, que vamos a un buen ritmo, y tenemos un centro de producción también de CAR-Ts, en donde vamos a hacer CAR-Ts académicos de la mano del Clínic de Barcelona, y espero que a la vuelta del verano, en septiembre, octubre, ya tener ahí nuestros primer CAR-Ts y empezar a utilizar los CAR-Ts académicos, además de los CAR-Ts comerciales, sin lugar a duda, CAR-Ts académicos. Y hemos hecho una unidad colaborativa de investigación donde hay muchos grupos donde van a trabajar con este centro de producción CAR-Ts. Hemos conseguido un hito, y lo digo en serio: las 3 universidades gallegas han firmado un convenio de colaboración con los institutos de investigación, con la Agencia Gallega del Conocimiento y con industria, para fomentar estos grupos. Y realmente el otro día estuve en un acto de presentación de esta unidad colaborativa de investigación de terapias avanzadas, en donde fueron diferentes grupos explicando los proyectos de investigación que estaban desarrollando, y realmente es un mundo apasionante. No os podéis imaginar las líneas de investigación a través de los CAR-Ts o de terapia celular que están rodando ya, o sea, son el presente y los tendremos cercanamente en el futuro. Bueno, y esto, para acabar, todo esto que os estoy explicando de nuestra estrategia, es una estrategia orientada a resultados. Desde el primer momento hicimos un poco al revés. En el primer momento definimos qué resultados queríamos para Galicia en el 28, y a partir de ahí, una vez que nos pusimos de acuerdo en los resultados en salud, empezamos a integrar diferentes acciones para llegar a estos resultados. Todo esto lleva combinado, como no, el registro de tumores gallegos y sistemas de vigilancia, y, por supuesto, tener conectado todos los sistemas de información para dar herramienta a la investigación, a los clínicos, a la formación. Y bueno, tenemos de aquí a los próximos años un futuro que ya hemos escrito la hoja de ruta por donde vamos a ir, y yo creo que esto afianza y da consistencia al servicio gallego. Muchas gracias por el tiempo que os he robado, y perdonadme. Muchas gracias. Nos había advertido que no iba a sobrar, ¿verdad? Sí, sí. Una pregunta, ¿desde el fondo se ha escuchado todo o...? Bueno, lo puedo repetir, ¿eh? Bueno, ya no, muchas gracias. Venga, David, por favor. Bueno. ¿Se escucha esto? Sí. ¿Ahora sí? Vale, perfecto. Si veis que no se escucha, me lo decís y hablo más alto. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a la universidad y gracias a Novartis. Muchas veces, cuando coincidimos en algunos sitios, pues echamos de menos este tipo de reuniones en las que nos podamos contar nuestras cosas, ¿no? Y está bien que apostéis por esto, así que muchas gracias. El ser el último tiene cosas buenas y tiene cosas malas. No voy a volver a repetir todo lo que han dicho mis compañeros, porque evidentemente muchas de las cosas que ellos han comentado pues son compartidas por el resto de las estrategias que hay en las distintas comunidades autónomas, ¿no? Desde la medicina de precisión
o los comités moleculares en el que creo que todos estamos, o las distintas líneas que tenemos cada uno. Entonces me resulta complicado poder elegir una o dos, porque dijiste una o dos, aunque luego cada uno ha contado lo suyo. Me resulta difícil. Pero lo voy a intentar. Tengo cierto conflicto de intereses porque yo soy oncólogo y me dedico a ver pacientes, además de esto que me tocó en su momento y que acepté, pero yo ayer estaba en la consulta. Entonces, cuando oigo hablar de innovación, automáticamente me voy a lo que yo hago. Para mí es la innovación, pues es el acceso a los nuevos fármacos, las nuevas determinaciones moleculares, poder participar en ensayos clínicos, que es precisamente gran parte de mi día a día. Entonces, me voy a abstraer de eso para no cansaros con mi libro, y os voy a contar pues al menos dos cosas que hacemos que sí que me parece que son importantes, ¿no? Decías antes que entre el 30 y el 40% de los cánceres son evitables. Pues sí, entre el 30 y el 40% de los cánceres son evitables. Yo que me dedico al cáncer de pulmón, pues fíjate, ¿no? Casi 4 de cada 5 cánceres de pulmón serían evitables, y en España pues se mueren 60 personas al día de cáncer de pulmón y unas 300 de cáncer. O sea que es una barbaridad, ¿no? Entonces, en esa apuesta por poneros algo del tema de promoción de la salud o de prevención, nosotros tenemos un programa que es de la participación de las enfermeras de los centros escolares. Esto es un tema que hace enfermería en hábitos de vida saludable y promoción de la salud. Tenemos más de 400 enfermeras adscritas a centros escolares y tenemos más de 900 enfermeras en centros de salud adscritas a pediatría. Bueno, un poco en el intento de que me quiten a mí el trabajo en un futuro, ¿no? Y no me dedique a lo que me dedico, creo que es esencial, ¿no? Y sobre todo estamos viendo cómo nuestra población adolescente no es muy consciente de los hábitos de vida saludable y no tenemos buenos resultados en cuanto, por ejemplo, al hábito tabáquico. Nosotros tenemos un plan de tabaquismo en Andalucía que lo coordina un compañero, y así como en determinadas franjas de edad son resultados bastante buenos, creo que a nivel global y a nivel nacional nuestra población adolescente tiene mucho margen de mejora respecto a los hábitos de vida saludable. Y bueno, ese es un camino por el que hemos apostado, que creo que es importante y que bueno, creo que puede dar sus frutos porque es una población especialmente vulnerable. Entonces ese sería el primer punto que pondría. El segundo punto que pondría es todo lo que tiene que ver con la humanización. Nosotros cuando diseñamos la estrategia, que se inició en el 2021 y con vistas a 3 años, con lo cual el año que viene tenemos que cumplir los objetivos, es una estrategia que está publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Esto es algo que todo el mundo nos exigió desde el primer momento, y es que existen muchos planes, existen muchas estrategias, se cuelgan en una página web, nunca nadie le echa cuentas a los objetivos y nadie demanda si los has cumplido o no los has cumplido. Afortunadamente o desgraciadamente, la estrategia que yo coordino está publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y los objetivos a 2024 seguro que alguien nos lo va a pedir, o se lo van a pedir en este caso a mi consejera, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y los pacientes, cuando diseñamos la estrategia, ellos siempre nos demandaban cuestiones de humanización, porque es cierto que es muy importante el acceso a la innovación, es muy importante el acceso a los biomarcadores, pero para ellos es muy importante cómo les tratamos, cómo les atendemos. Como ellos participaron de la estrategia, una de las cosas que hemos hecho es que en todas las cosas que diseñamos y en todos los planes de trabajo que ponemos en marcha, y ahora tenemos 2 muy recientes que esperamos que terminen pronto, que es la atención al largo superviviente. Las asociaciones de pacientes están representadas en ese documento que estamos elaborando, y también la regulación de los subcomités de tumores, que lo comentabais antes y que está regulada por una resolución del Servicio Andaluz de Salud que se ha publicado, la última se ha publicado ayer, en la que también participan los pacientes. Porque creo que eso es muy importante, porque no podemos perder de vista que nosotros estamos aquí para ellos, o sea, para intentar que ellos reciban la mejor atención posible. Y por destacar algo de humanización que forma parte de los objetivos del plan y que está reflejado, como digo, en el boletín oficial, nosotros una de las cosas que pretendimos es que los pacientes en la fase final de la vida sean atendidos en unas condiciones dignas. Y tenemos un documento elaborado que
compromete a todos los hospitales a tener una atención digna en los últimos momentos de la vida, en el caso de que el fallecimiento o los últimos momentos de la vida se produzcan en un hospital y con la necesidad de una habitación individual. Por lo tanto, creo que eso es un punto que a lo mejor no es muy innovador en mi día a día, como es poder tener un biomarcador para un fármaco, afortunadamente los últimos que la industria nos proporciona, estupendos, pero creo que también es innovación en lo que es la prevención y lo que es la humanización y la atención a los pacientes, y creo que ahí se pueden hacer también muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro, y es verdad que en la introducción hemos hablado que las estrategias vienen desde la prevención hasta el tratamiento final, y dos de vosotros habéis mencionado los supervivientes de larga duración, que probablemente son pacientes afortunadamente más frecuentes ahora de lo que eran hace unos años. Bueno, me gustaría preguntar a la sala si tiene alguna, ahora que ellos ya han presentado un poco las estrategias clave en sus comunidades, si alguno tiene alguna pregunta en este momento. Animaros, lo interesante de esto es que podamos aprender todos y que desde la sala también. Si alguno se anima, levante la mano y yo me encargo de que le llegue un fantástico micrófono. ¿Vale? Te he pillado, Daniel. Si os presentáis cuando hagáis la pregunta, por favor. Hola, bueno, soy Belén Tobalina del Suplementa tu Salud de La Razón. Lo primero, muchas gracias por explicarnos también las diferentes medidas que habéis llevado a cabo. Os quería consultar de cara al paciente. No sé si se oye del todo, ¿eh? Acércatelo vale. Bien. Sí, quería saber si tenéis alguna iniciativa especialmente indicada para pacientes mayores con varias comorbilidades. Sobre todo me refiero al acompañamiento. Lo digo por casos familiares en los que se les dice la palabra cáncer, ya se congelan. Y luego hay veces que lo comparten con los familiares y otras veces tienen muchísima dificultad para que el médico, bueno, no es que les explique bien la enfermedad, sino todo el proceso, ¿sabes? Que hay dudas, entonces los que tienen privada van por privada, por pública otra vez, por privada. No sé si tenéis alguna medida en alguna comunidad autónoma en el que se haga un acompañamiento para entendernos como cogidos de la mano. Como si, por ejemplo, se hace cuando una persona da a luz, que nos acompañan en todo el proceso a las madres, en este caso. Sí, un poco. Ahora ya me escucháis bien porque me he puesto el micrófono en la muela. Yo antes trataba de explicar que una de las líneas de nuestra estrategia es muy enmarcada en el seguimiento y en el seguimiento personalizado e individualizado para cada paciente. Por lo tanto, es importantísimo todo el tema de la información. Y un poco como estás señalando tú, hay que informar del proceso que va a tener este paciente a lo largo de su enfermedad. Por lo tanto, hay que darle información, hay que darle alternativas. Como yo decía, el paciente debe elegir de las diferentes alternativas la que más le conviene para su estilo de vida. Por lo tanto, no es este tratamiento o esta pauta para todos, sino vamos a tratar de personalizar a base de información y a base de que el paciente se sienta parte y que haya decidido la ruta de su proceso más adecuada a su estilo de vida. Por lo tanto, hay personas que decidirán un tipo de tratamiento, otros decidirán otro. Y en cuanto al acompañamiento, bueno, ya sabéis que es el propio paciente el que tiene que recibir la información en primer lugar, y es el paciente el que decide si esa información la quiere llevar él solo, con su médico, o decide compartirla con algún familiar, y entonces ahí el familiar tiene todo el derecho del mundo a recibir también la información de primera mano del médico y ser un acompañante codecisor del proceso asistencial. E incluso más, el paciente puede decir: a mí no me explique nada, yo no quiero saber nada, y nadie tiene que saber nada. No puede ir por detrás un familiar diciendo: no, es que él no quiere saber, pero cuénteme a mí. Si no hay consentimiento expreso de delegación de información a un familiar, bueno, el compañero oncólogo lo sabe de sobra, no se puede dar información a quien no. Pero sí que vamos a trabajar mucho el tema de
de informar sobre todo el proceso, es decir, ahora este tratamiento se puede pautar de esta manera, después las pruebas van a ser así, dependiendo del resultado de las pruebas se abren estas ventanas, usted decida qué tipo de tratamiento, como decía antes, hospital de día, subcutáneo en casa, en el centro de salud. Bueno, hay un montón de alternativas. ¿Alguno quiere aportar? Sí, yo quería comentar que es importante la historia clínica compartida con atención primaria, que es lo que ahora también estaba comentando Jorge, y que las decisiones y los debates que surgen en los comités de tumores o por parte de oncología queden reflejados en la historia. Entonces, muchas veces ya la situación clínica del paciente durante la hospitalización se refleja, pero también primaria ve, y si ve que hay un cambio, puede tener contacto y interrelación con este tipo de decisiones, porque muchas veces son los que mejor conocen al paciente y su situación. Por lo tanto, la importancia de una historia clínica compartida y de que primaria pueda participar en ocasiones en el comité de tumores, se le pueda consultar la situación clínica y pueda opinar de las decisiones que se hayan tomado. Por supuesto, siempre debe haber una enfermera gestora del comité de tumores de esa patología, que es de un acceso, vamos a decir, más accesible, y también un oncólogo de referencia. Por lo tanto, los pacientes son dinámicos, puede que en un momento nos parezca que tenga una situación o peor o incluso mejor de la situación basal que tiene, y esto, las decisiones pueden cambiar. Y para ello pues están los equipos multidisciplinares y la información que se comparte. Sí, bueno, yo quería añadir, primero que venimos de, ahora justamente que se han levantado algunas medidas de la pandemia, realmente en algunos momentos de la pandemia, y eso también hay que reconocerlo, pues realmente este trato o este acompañamiento pues no fue el más adecuado por las circunstancias también del sistema sanitario y de la organización de los hospitales. Creo que hemos aprendido bastante también de eso, y uno de los proyectos que nosotros en Cataluña tenemos, aún no en oncología, es el programa de decisiones compartidas, ¿no? Aparte de hacer este acompañamiento, que realmente pues hay los distintos profesionales, es necesario también protocolizar algunas de estas actuaciones, en las cuales qué diálogo va a haber con el paciente y qué decisiones realmente se van a tomar de forma compartida, corresponsabilizando también al paciente de su tratamiento. Pero el tema de protocolizar pues permite pues que todos los profesionales tengan esa herramienta disponible, y que la asistencia sanitaria pues no sea tan profesional dependiente ese acompañamiento, sino que todos los profesionales pues tengan esa herramienta para garantizar esos mínimos de calidad en esa atención. Sí, bueno, un poco más que añadir. Primero te diría, como oncólogo, cada vez me resulta más difícil identificar la fragilidad de los pacientes de cara a la administración o no de un tratamiento, porque afortunadamente muchos de nuestros tratamientos son cada vez menos tóxicos, y no siempre es fácil establecer ese criterio de edad o de comorbilidad a la hora de poder decidir si un paciente es candidato o no. Antes con los tratamientos tóxicos era muy sencillo, hoy en día resulta más complicado ese elemento. Después, nosotros en el día a día lo que disponemos es del personal de enfermería de prácticas avanzadas en oncología, que trabaja en nuestros centros. Yo, por ejemplo, nosotros en el servicio tenemos una enfermera que es la que se encarga de esta solicitud de un TAC que el paciente muchas veces, aunque tenemos una solicitud digital, no sabe muy bien cuándo le van a llamar ni cómo va. Muchas veces es complicado para los pacientes que son mayores, que a veces vienen solos. Pues la enfermera de prácticas avanzadas es la que se encarga de todo esto. Además, como decía Nekane, la enfermera gestora de casos o de prácticas avanzadas participa del comité de tumores, por lo tanto, muchas veces desde allí es de donde surgen todo ese acompañamiento con el paciente virtual, ¿no? Porque muchas veces se hace previo a que incluso el paciente sea consciente de todo ese circuito. Y luego, un elemento que hemos incorporado en esa nueva resolución de los subcomités de tumores es que en los comités de tumores debe de participar un especialista en cuidados paliativos, porque muchas veces, yo soy oncólogo, y entonces nuestros compañeros nos critican muchas veces esa falta de
de humanización, ¿no? en el iniciar un proceso en un paciente que a lo mejor no se va a beneficiar de esos tratamientos, y la opinión de un experto en cuidados paliativos dentro de esos comités es esencial, y eso es algo que hemos regulado ahora y que no teníamos previamente. Muchas gracias por la pregunta, gracias a los 4. Os lanzo yo otra mientras en la sala os pensáis y aprovechamos. Teníamos otra pregunta ahí, ¿estoy señalando bien? Vale. Me parecía que no teníamos. Mientras damos la opción a... Vale, venga. Es que tenemos el aparato de aire acondicionado aquí y no oímos. Por lo menos yo no oigo, no sé vosotros. Esta os voy a pedir que empiece contestando. Hola. David, que si no siempre... ¿vale? Hola, yo soy Clara Batschilling, soy directora asistencial médico de una zona de Madrid de atención primaria. Y quería preguntar si nos podéis compartir cómo invitáis a los pacientes a los programas de cribado. Si utilizáis una carta, algún mensaje en alguna app, si es cuando el paciente acude a consulta, o sea, cómo os acercáis a los pacientes para que acudan a los cribados. Aquí, por ejemplo, en Madrid depende del cribado. Algunos son por invitación por carta, otros es cuando viene el paciente y lo pide, por ejemplo, en el tema del cáncer de cérvix. O sea que hay distintas modalidades, y un poco por ver cuáles hay en vuestras zonas y qué resultados también tenéis, si tenéis datos de cuántas personas acuden a esos cribados, qué porcentajes aceptan esa invitación. Pues excelente pregunta, porque mira, hablabas, creo que te he entendido lo último sobre los porcentajes de participación, de aceptación, etcétera, ¿no? Fíjate, por ejemplo, nosotros hacemos unas 450.000 mamografías en programa de cribado anuales. Somos casi más grande que un país, entonces son muchas. Y tenemos una cobertura del 100%, una participación que está por encima del 80%. Por lo tanto, digamos que nos preocupa poco, en el sentido de es mejorable, pero cumplimos más o menos los estándares, y este es uno de los objetivos de la estrategia. Por lo tanto, ese lo cumplimos. El otro programa de cribado, por ejemplo, que es el cribado de colon, no lo cumplimos. Estamos muy lejos de cumplirlo. La invitación inicialmente se hacía por carta. Creo que así fue como comenzaron todos los programas de cribado. El programa de cribado de cáncer de colon es un poquito más complejo, porque parte de la base de que el paciente acepta la participación y después tiene que enviar el kit con la test de sangre oculta en heces para que realmente lo consideremos que ha participado. Entonces, en porcentaje de participación no llegamos al 35%. Pero en el porcentaje de aceptación, quiere decir, aquel paciente al que tú le enviabas la carta y aceptaba participar en el programa, casi 2 de cada 3 cartas desaparecían de nuestro sistema. O sea, no participaban los pacientes, y esto es algo que pasa en general en los programas de cribado. Entonces, hemos cambiado esa manera de invitar a los pacientes, a las personas, pero siguen con margen de mejora, y ahora se puede hacer a través de SMS, que se hace también para recaptar a las pacientes, a las personas que participan en los programas de cribado de mama. Pero sí que es verdad que hay un amplio margen de mejora, porque claro, el programa de cribado de mama está como muy hay una sensibilización importante en la población, es bastante sencillo, y la mayoría de las comunidades autónomas cumplimos los porcentajes, ¿no? En cambio, por ejemplo, el cribado de cáncer de colon ocurre lo contrario, y ahí la manera de invitar a la población es esencial, porque si no reciben ese mensaje, no captan esa manera de participar, y lo dificultamos con determinados elementos, pues al final son menos pacientes los que se realizan el test. Hay maneras, hay cosas en las que estamos trabajando, como por ejemplo que se pueda recoger el test en las oficinas de farmacia, que es una cosa importante, ¿no? que tiene acceso muchas zonas rurales que a lo mejor no tienen esa cercanía de otros elementos sanitarios. Entonces, bueno, tiene razón, las maneras de invitar a la población es importante en los programas de cribado. Tradicionalmente se hacía por carta, y en aquellos en los que tenemos malas cifras, pues los estamos cambiando a maneras mucho más fáciles, que además nos ha facilitado la pandemia, porque afortunadamente todo el mundo, tenemos ahora los teléfonos de todo el mundo y las direcciones, porque todo el mundo para la vacunación nos dio todos sus teléfonos y nos dio todas sus direcciones.
previamente antes no era tan fácil, pero ahora es mucho más sencillo porque tenemos bastante localizada la población. Bueno, yo quería comentar que en el País Vasco lo que se envía es el kit de sangre neces ya en la carta y que hemos dado ya 3 o 4 vueltas a la población en toda la población de Euskadi. Tenemos una participación no tan alta como mama porque los hombres fallan más, porque no lo digo por nada, sino porque fíjate, es así, está comprobado. Perdona, nosotros medimos eso porque pensamos que los hombres fallaban más y es igual, ¿eh? No, hombres nosotros lo tenemos medido que los hombres fallan más. Se comportan distinto los hombres en Andalucía que en País Vasco. Ya, pues eso. Pero bueno, tengo aquí a una persona que me está haciendo así porque es cierto, ¿no? Ella lleva este tema en detalle y podría dar cifras, pero no se acerca al cáncer de mama, pero supera el 70%. Toda la población ha hecho más de 3 vueltas ya y se han hecho todas las colonoscopias de todos los positivos, y nuestra forma de hacerlo es enviar una carta con tu kit que ya lleva tu código de barras, y en tu centro de salud se pone una caja como donde se envían las botellas de residuos, o sea, y entonces tú sabes que del 1 al 31 de marzo en tu centro de salud, si entregas tu kit, se te va a todos, se les hace además una contestación, tanto si es negativo como si es positivo, y la participación a lo largo del tiempo no está disminuyendo, sino que incluso está aumentando. Y en las colonoscopias que se indican también tenemos una aceptación altísima. Y entonces estamos por encima yo creo que del 75% de participación, con el sistema de que te llegue a casa esto. Luego tenemos el cribado de cáncer de cervix, que no es en consulta, porque eso es un cribado oportunista, y lo que buscamos es hacer cribados poblacionales. Entonces, hace 6 años ya cogimos franjas de edades, y a todas las mujeres, como no podíamos empezar todas a la vez, empezamos por franjas de edades. Se eligió, creo recordar, que se empezó por 24 a 28 y mujeres entre 50 y 54. Y ya se ha ido, en este momento yo creo que tenemos ya toda la población que ha pasado al menos una vez, y ya se está empezando a llamar a población para el segundo cribado. Además, en toda revisión ginecológica se revisa si la mujer lo ha hecho para hacer un cribado poblacional y añadir el cribado oportunista. La participación también supera el 70%, y es curioso porque pensábamos, cuando se diseñó el programa, que las franjas más jóvenes iban a tener menor concienciación y menor participación, y también una mayor movilidad, pues de no estar en el domicilio que figurara que fuera el de sus padres, etcétera, y sin embargo hemos tenido una participación de las menores de 35 años también muy alta. José María, Jorge. Bueno, sí, yo solo puntualizar. Nosotros hacemos también, se envía la carta con el kit, pero se puede entregar en cualquier oficina de farmacia. Esto evita el desplazarse hasta el centro de salud, que no siempre es tan próximo. Facilita también la cobertura horaria, porque realmente las farmacias también tienen mayor cobertura horaria, o incluso los sábados, y esto también facilita, pues ha incrementado también nuestra cobertura. En el cribado de cervix aún no hemos empezado. El cribado de cervix, nosotros, una de las cosas que nos planteamos, pero que de momento no se ha hecho, es el autotest y enviarlo por la farmacia. Porque sí es cierto que hemos identificado que aquellas mujeres de determinados sectores poblacionales, y quizá las que tienen el mayor riesgo de tener cáncer de cervix, como son las personas de determinados barrios o determinadas zonas, o aquellas personas que pueden estar sin domicilio fijo, inmigrantes o similar, y entonces para llegar a esa población existe la posibilidad del autotest y la entrega en farmacia de una forma más anónima también, pero de momento es algo que está en estudio y que no se ha realizado. Sería complementaria a la otra.
Y en Galicia poco que añadir, porque tenemos también a partir del COVID la base de datos, por lo tanto utilizamos SMS para el cribado de mama y para el cribado de colon. Hace unos meses cambiamos a también enviar el kit incluido en la invitación, y escuché a la directora general de Salud Pública decir que la diferencia entre primero invitar y luego enviar el kit a enviarlo a la vez había aumentado la adherencia entre el 8 y 10%. Y bueno, el cribado de cervix parecido, tenemos la posibilidad también de la autotoma. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? Quería lanzaros a los cuatro una pregunta sobre la hora de poner en marcha vuestras estrategias regionales. ¿Cuáles han sido los retos fundamentales y si tenéis identificados factores de riesgo? Factores de éxito, perdón. Bueno, yo creo que se ha mencionado ya que la participación de los profesionales es básico. También que se piense que el cáncer es multiprofesional y que, por ejemplo, enfermería y el papel que tiene enfermería desde atención primaria hasta gestoras de casos avanzados o en paliativos es básico, y que la innovación pues se debe ordenar y se debe en el sentido de que tenemos que tener claro qué incorporamos al sistema, con qué calidad y en qué ritmo, ¿no? Entonces yo diría estas tres cosas: formar equipo, participación de profesionales, equipos multidisciplinares, transversalidad de todos los sectores de la sanidad y planificar la innovación. Añadiría temas de oncología de precisión, que realmente estamos hablando de distintas entidades patológicas, ¿no? Porque el cáncer al final son muchísimas entidades. El modelo basado en centros de referencia para aportar esta alta expertise. Como he comentado antes, la variable tiempo para generar consenso. A veces es, bueno, no vamos a generar consenso sobre todos los paneles, pero realmente pues empecemos por los que sí que tenemos consenso. Esta coordinación entre hospitales. Y un tema básico fue la financiación también del diagnóstico de biomarcadores. Muchos de los nuevos tratamientos, realmente la determinación del biomarcador primero empieza pues por que la empresa lo pone a disposición, la que tiene el tratamiento, y realmente pues esto a veces limitaba, ¿no? que algunos centros tenían acceso, otros no. Pues realmente pues financiar esas determinaciones o estos biomarcadores es el que garantiza esa equidad en el acceso a estos biomarcadores, y esto también tiene que ir alineado, ¿no? en los tratamientos que luego tenemos disponibles para los pacientes, ¿no? Los tratamientos asociados a biomarcadores que están bajo la cobertura del sistema público. Luego la proactividad también de los profesionales a generar resultados, ¿no? A conocer que la asociación, según qué biomarcadores, qué resultados en salud están dando, y realmente pues poder acceder a estos datos, registrarlos, pues nos da nuevas opciones para tener más datos, más evidencia para tratar mejor a los pacientes, en definitiva. Bueno, creo que entre los retos está la participación dentro de los equipos multidisciplinares de nuevas disciplinas, de nuevos profesionales, bioinformáticos, bioingenieros, todo este personal altísimamente cualificado. Yo creo que tienen que incorporarse de forma ya muy activa a los grupos de trabajo multidisciplinares para tener una perspectiva cada vez más amplia de la gestión del cáncer. Otro reto es ordenar los recursos y homogeneizar, como dije antes, la asistencia, y que la asistencia sea homogénea, basada en criterios comunes establecidos y consensuados. Y en cuanto a los resultados, absolutamente de acuerdo con lo que acaba de comentar José María, porque creo que hay que cambiar los ejes cartesianos. Creo que hay que ir al valor, es decir, los presupuestos que tenemos para sanidad hay que llamarlos inversiones en sanidad, sin lugar a duda, y no podemos llamar inversión en sanidad si no medimos resultados. Por lo tanto, creo que todos los profesionales tienen que cambiar
su eje cartesiano de actividad, 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 porque siempre nos han medido por actividad, actividad, y cuanta más actividad referente al gasto, más eficiente eres. Yo creo que hay que cambiar este concepto por resultados en salud con la inversión que hacemos en salud. Poco más que añadir, la verdad. Por contestarte con dos retos, uno, creo que un reto que tenemos en cáncer son los datos en general. En España somos bastante poco dados a los datos, ¿no? Dejémoslo ahí, ¿no? Y muchas veces asumimos datos fiables y tienen una fiabilidad relativa, ¿no? Por lo tanto, creo que ese es un reto, poder tener datos de todo lo que ocurre en el cáncer, en todo el proceso. Creo que es necesario. Y luego otro, un reto creo que es intentar compaginar lo que es la cercanía de la atención del cáncer con la expertise de las personas que te atienden. Creo que esto es un reto importante porque la población a veces lo puede ver como un cierto recorte, ¿no? Pero es cierto que la complejidad de la atención del cáncer hace que sea muy difícil que podamos atender determinadas cuestiones en todos los centros. Y esto es un reto para todos, es un reto para los responsables sanitarios y es un reto también para la ciudadanía. Y es un reto para los que tenemos que transmitir eso, que sepamos explicarlo. Es muy complicado con las dificultades que tenemos hoy para poder atender a una persona que tiene un cáncer. Es muy complicado que lo podamos hacer en todos los sitios cerca, es complicado. Te diría más, es complicado también hacerlo en determinados aspectos en todas las comunidades, es complicado, y un ejemplo sería el cáncer infantil, ¿no? En el que todos estamos obligados a centralizar esa atención. Esto trasladado a la atención a los adultos genera una tensión y genera un reto importante en lo que es explicar que es importante la cercanía, pero que es muy importante tratarnos en centros que nos puedan aportar todo lo que tenemos. Y de hecho la Unión Europea tiene una agenda al 2030 que tengamos centros monográficos en este sentido. Y esto tenemos que ser entre todos capaces de explicarlo. Que no está reñido con la atención sanitaria universal, ¿no? Sino es con la mejor asistencia. No sé si tenéis alguna pregunta en la sala. Vale, si me ayudáis alguno con los micrófonos. Héctor, si luego nos ayudas, también, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a los ponentes. Soy la responsable de calidad, seguridad y eficiencia tecnológica de la Comunidad Valenciana. Y bueno, habéis dado los puntos más importantes que contemplan las estrategias de estas 4 comunidades autónomas que estáis. Entonces yo os quería decir, porque no se ha hablado y me parece un tema muy importante y muy relacionado con la calidad, es el tema de las recomendaciones de no hacer. Sabéis que hay prácticamente en todas las especialidades recomendaciones de no hacer, que en su momento sacaron las distintas sociedades científicas, y en el tema oncológico hay algunas muy interesantes, y no sé si en los planes estratégicos de oncología estas recomendaciones de no hacer se están viendo reflejadas y evaluadas. Bueno, nosotros a nivel de Osakidetza, del Servicio Vasco de Salud, tenemos una comisión que se llama MAPAC, que es de adecuación de práctica clínica a las indicaciones, donde se toman los not to do o la práctica adecuada, ¿no? Determinados aspectos, en concreto en cáncer creo que no se ha empezado por ello. Se han tomado otros aspectos, aunque tienen relación, porque una de ellas es la realización de radiografías de tórax, y si reduces la radiación reducirás el cáncer, ¿no? O si reduces las pruebas ionizantes, ¿no? Entonces sí que se han elegido determinados aspectos de los not to do de las sociedades científicas. Tendría que mirar si hay priorizado algún aspecto en cáncer, y se trabaja y se mide con las unidades de calidad de los diferentes centros de los hospitales y de atención primaria, porque abarcan tanto a hospitales como a atención primaria. Sí, en nuestro caso lo llamamos el proyecto esencial, que también son recomendaciones not to do, con el consenso de las distintas sociedades científicas, y una vez validadas estas recomendaciones
pues algunas de ellas, no todas, se acaban introduciendo como indicadores en el contrato programa de los hospitales para al menos estimular, ¿no?, pues, esas buenas prácticas. Lo que pasa es que realmente tienes que estar muy claro y realmente también qué excepciones, porque cuando haces esta recomendación a todos, siempre a veces hay algunas excepciones que tienen que ser contempladas. Bueno, cuando hay ese consenso, entonces ya ponemos indicador y qué niveles para conseguir el indicador pues se tienen que proponer, que a veces es lo más difícil. Bueno, pues sí, yo iba a decir, yo iba a decir un poco la línea en la que trabajamos en Galicia con el Do Not Do. Está como ya muy interiorizado cuando hacemos un protocolo y estandarizamos un protocolo de aplicación a todo Galicia. Siempre los clínicos que conforman el grupo de trabajo tienen absolutamente estandarizados los criterios de cuándo, cómo y por qué. Normalmente se estandariza quién hace, cuándo, dónde y cómo. Entonces todos los protocolos están estandarizados de esta manera. Entonces en el cuándo y por qué siempre está muy interiorizado la evidencia científica de lo que en este momento no debemos de hacer y sí debemos de trabajar. Entonces homogenizamos el procedimiento ya para toda Galicia de manera corporativa. Bueno, muchísimas gracias por todas las presentaciones. Alberto Domingo, de la consultora de Asuntos Públicos RPP. Se han apuntado algunas cosas. Mencionaban sobre el tema de la coordinación y de la atención también, pues quizá un reto que está más presente en comunidades con territorios más extensos como Andalucía que en el País Vasco, ¿no? Y antes, bueno, José María también mencionaba el tema, pues distintos mecanismos para cómo coordinar la atención entre distintos centros, sea referencia o sea, en fin, todas estas cuestiones. Es un reto realmente también, ¿no? Cómo coordinar, incluso pues para determinadas pruebas diagnósticas, para determinadas intervenciones que no estén disponibles en todos los sitios, cómo coordinar el pathway del paciente, ¿no? entre distintos centros, no ya entre comunidades autónomas, no entremos en eso, que además creo que es un tema de debate más para mañana, que habrá una sesión sobre esto, sino ya incluso dentro de la propia comunidad autónoma, ¿no? entre provincias. ¿Cómo plantean el abordaje y qué prioridades plantean en este sentido? Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices, es un reto. No sé, te pondría a lo mejor un ejemplo para cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Yo que me dedico al cáncer de pulmón, por ejemplo, no en todos los centros, no en todas las provincias existe un equipo de cirujanos de tórax que opere el cáncer de pulmón. En nuestro caso, por ejemplo, mi hospital, que es el Hospital Macarena, es el servicio de cirugía de tórax que da cobertura a pues, una parte importante de Sevilla, más la que nos corresponde a nosotros, más la provincia de Huelva. Aproximadamente una población como la del País Vasco, más o menos. O sea, más o menos, ¿no? Es un equipo de cirugía de tórax que coordina todo eso. Claro, estos profesionales los tenemos que acercar a los neumólogos, oncólogos radioterápicos que están en las otras áreas. Y lo hacemos es a través de comités de tumores que se realizan de manera virtual. El tener acceso a la misma historia de salud digital en todas las provincias nos permite que el profesional pueda pues ver las imágenes, escribir en la misma historia clínica, en fin. Esto es un reto, pero es verdad que en esa parte sí que tenemos esa solución para poder, pues de una manera centralizada atender a los pacientes, pero siempre que haya una coordinación entre el resto de los equipos. Y lo hacemos a través de las herramientas digitales que tenemos para ello y los comités son virtuales. En Galicia las referencias las tenemos bajo una norma, una instrucción que distribuye las referencias de un área a otra y luego un catálogo de referencias pormenorizadas donde deben de ir los pacientes para diferentes procesos. Y en cuanto al reto ahora que estamos con la oncología de precisión, bueno, pues vamos a intentar trabajar en red y tener el conocimiento deslocalizado. Y yo creo que esto es algo que, bueno,
porque vamos a intentarlo y creo que va a ser el futuro. Es decir, las pruebas se pueden mover, hay que hacerlas donde, igual que las intervenciones, donde mejores resultados haya, pero la decisión en cuanto a lo que hay que decidir en un procedimiento oncológico, los expertos no tienen por qué estar todos trabajando en el mismo centro, sino que pueden estar delocalizados o deslocalizados y a través de red aportar la experiencia y las habilidades desde sus propios centros, constituyendo núcleos de expertos en red. Y estos núcleos de expertos en red, lo que intentamos es constituida la red en Galicia con estos núcleos de expertos en red, y desde ahí, por supuesto, salir fuera, porque cuando tienes constituido un grupo de expertos en red, rápidamente nos podemos comunicar con el resto de las redes del sistema nacional, con Portugal, que lo tenemos al lado, con Europa, que está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, yo creo que el futuro es acostumbrarnos a una visión diferente de que el conocimiento es el que puede viajar por la red y no hace falta que los expertos estén trabajando todos en la misma estructura física. La comunicación es uno de los temas a veces más complicados de implementar, a pesar de las instrucciones. Y lo más fácil es potenciar esos elementos para que los profesionales se conozcan. Porque a veces, sí, se mandan los mails, y crear esos comités territoriales, ¿no?, juntando el centro de referencia con los otros centros, realmente pues que tengan ese foro, aunque se vean virtualmente, se van a conocer, y realmente eso facilita la comunicación y la coordinación entre los centros, ¿no?, que al final, pues si el paciente puede ser derivado o no puede ser derivado, puede ser tratado, se puede discutir en estos foros, pero si la gente se conoce, todo fluye más, ¿no? Y realmente lo que hay que hacer es facilitar esos foros y ese trabajo en red, pero para que los profesionales se conozcan e interactúen entre sí. Sí, en el País Vasco tenemos la cirugía de alta complejidad en cáncer, en algunos casos, no sé si decir resuelta. También tenemos exclusivamente en 2 centros la cirugía torácica, todo Vizcaya. De los 3 hospitales que tratan cáncer, exclusivamente hay en el Hospital de Cruces equipo de cirugía torácica. Por ejemplo, el IPEC, también para la carcinomatosis peritoneal, exclusivamente se realiza en el Hospital de Donosti. Pero sí es verdad que ha habido intentos de reorganizar otros tipos de cirugías, un poco el modelo que tiene Cataluña hace años, por Ns bajas y alta complejidad, como es el cáncer de esófago, el de ovario, el de cervix, el de vulva. Entonces, en algunos de ellos pues se han hecho acuerdos, grupos de trabajo, y es una línea actual de avance. En relación con la oncología molecular, creemos en este modelo en red que se ha comentado, 2 nodos, oncólogos moleculares que participan no solo en el comité de oncología molecular de su centro, sino que pueden ser consultores de otros, aunque creemos que es cierto que por el volumen de casos que va a haber es un conocimiento que va a ser necesario que se incorpore probablemente a los 5 hospitales que tratan cáncer, dado que se va a realizar en todos los tumores, y probablemente estos consultores sean para casos de alta complejidad, y lo que se mueve pues son las muestras. Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo, en relación a tu pregunta, decir que hay una historia de éxito en nuestro país, que son los CESUR, de centralización, y yo creo que es un modelo pues muy bueno, ¿no? Y las comunidades autónomas participamos en los diseños de nuevos CESUR. No es nada fácil, te diré. Muchas veces la resistencia viene fundamentalmente por los profesionales, más que por cuestiones de índole política o como lo quieras llamar, más bien a veces somos nosotros. Pero son una historia de éxito. Quiero decir que el poder disponer de un centro de este tipo para poder atender una determinada patología compleja, yo creo que es esencial.
Sí, bueno, entiendo que lo del tema del dinero no nos corresponde a esta mesa y menos a los que no... Sí. Los de SUR se pagan que no- por la Sí, compensación. se paga Pero es del- verdad del que CIFCO. es verdad que El único que se paga. en muchas de esas centralizaciones o coordinaciones te diría que probablemente el menor de los problemas sea el dinero. Sí. Interesante. Bueno, si no hay preguntas, quería lanzar otra que tiene que ver con hemos hablado de cuestiones que tienen mucho que ver con la innovación, hemos hablado de oncología de precisión, oncología molecular, hemos nombrado la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto creemos que estamos preparados para adoptar toda la innovación que tenemos a nuestra disposición en los distintos sistemas sanitarios? ¿Empiezo yo? Bueno, primero depende de lo que entendamos por innovación, ¿no? Es decir, a lo mejor no todos estamos de acuerdo en lo que es innovación. Y ya cuando surge la inteligencia artificial, pues ya es más complejo todavía, ¿no? Porque está en la puerta todos los días. Y de hecho hay elementos de inteligencia artificial que ya están incorporados en el día a día de muchas de nuestras acciones, ¿no? O puedan ser en las interpretaciones de imágenes radiológicas, que hay herramientas a disposición de los radiólogos para que las puedan utilizar, ¿no? Luego esto creo que ya lo tenemos, ¿no? Algunas de las cosas ya lo tenemos. Es complicado y creo que hay un margen para la colaboración público-privada en todas esas cosas. En todo lo que se refiere a inteligencia artificial, nosotros, por ejemplo, en todo lo que es datos y la Fundación Progreso y Salud trabajan muy de cerca con empresas que tienen esas posibilidades tecnológicas, y que nosotros lo único que intentamos es explicar qué es lo que necesitamos y ver si lo que hay en el mercado nos puede dar satisfacción a esa necesidad. Yo creo que eso es importante, es decir, que nosotros seamos capaces de que todo lo que hay, has nombrado inteligencia artificial más innovación, sea lo que realmente nosotros queremos incorporar. Hay modelos, la compra pública innovadora y las colaboraciones público-privadas para que realmente eso sea un elemento ganador para el ciudadano. Y yo creo que esa es una manera importante de incorporar esa innovación y esas nuevas herramientas que están ya ahí y que vamos a tener que canalizar hacia la atención, sin lugar a duda. Vale, pues entonces después lo seguirán hablando. Sí, en cuanto a la innovación, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para ser ágiles en su incorporación. Me refiero tanto a la innovación tecnológica, que creo que todas las comunidades tenemos que tener nuestros planes y nuestros presupuestos para actualizar todo el parque tecnológico y tenerlo absolutamente actualizado. Y la innovación farmacológica, creo que también hay que hacer un esfuerzo muy importante por parte de todos los agentes que trabajan en el sistema sanitario para que llegue al paciente cuanto antes mejor. Y en cuanto a todo tipo de innovación, yo creo que tenemos que estar muy atentos e incluirla en nuestro día a día. Inteligencia artificial, yo creo que no es el futuro, es el presente. Yo he hecho un poco de menos un marco regulatorio un poco más estricto sobre la inteligencia artificial, pero estamos dando los primeros pasos, ya vendrá seguro, y es algo que los facultativos o todos los profesionales sanitarios vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar con inteligencia artificial. No creo que hoy en día pueda sustituir a la inteligencia natural en ningún caso, pero sí realmente ser una ayuda, y una ayuda a la toma de decisiones y una ayuda en el día a día. Y bueno, y esto lo pensé el otro día y dije, pues a lo mejor estamos todos muy enganchados con la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, todos estos algoritmos estarán dispuestos a la población general, ¿no? Pero todo tiene su parte buena, que hay que apostar por ella, pero hay que ver un poco también las orejas al lobo.
Y yo ahora os lo voy a comentar por si alguien no ha visto las orejas de este lobo, para que a lo mejor no es un lobo ni tiene orejas, pero a lo mejor sí aparece. Tú puedes tener acceso a tus pruebas radiológicas, porque es tu derecho, tú puedes tener acceso a tu historia clínica, y tú en tu casa puedes pasar la inteligencia artificial con el algoritmo que quieras y luego decir, uy, yo aquí tenía un cáncer que no me han diagnosticado, vaya por Dios, y hay que empezar un montón de, ya sabéis, acciones judiciales y legales, y esta gran herramienta de inteligencia artificial puede ser que quede por su mal uso o un uso tendencioso en algo que pueda ser un buen invento. Lo digo para que no pase, y lo digo para que vayáis pensando todos que tú puedes tener una radiografía y pasarle inteligencia artificial y encontrarte cualquier cosa, y a partir de ahí entra un calvario para todo el sistema sanitario. Espero que no pase. Bueno, hay una parte de la innovación que la tenemos más o menos resuelta como incorporar, ¿no? La innovación farmacológica, aunque seguramente algunos aspectos por incertidumbre está costando, y habría que innovar más en aspectos de cómo lo incorporamos, cómo lo pagamos, o establecer nuevos mecanismos también de colaboración público-privada para esta incorporación. Para la inteligencia artificial también tenemos que evaluar realmente la calidad de estas herramientas y también la escalabilidad, porque al final ahora nos estamos encontrando con múltiples proyectos a nivel de hospital que no sabemos si van a ser escalables o no van a ser escalables, o si van a ser útiles o no para todo el sistema. Y luego nos pasa la innovación de las startups, ¿no? Que no tenemos muy claro cómo incorporarla, ¿no? El caso habitual es que te viene a ver alguien de una startup, tengo este proyecto, esto es innovador, y te dice, no, es que ya he ido a ver a tal, y me ha dicho que te venga a ver a ti, y te dices, hombre, tampoco lo tengo muy claro, la acabas mandando a otra persona del sistema, a cabo de unos meses te vuelve, dices, es que me han dicho que tienes que verme tú, dices, bueno, no sé si era yo. Realmente lo que no tenemos claro o fácil es a veces cómo presupuestar o incorporar en cartera de servicios algunos elementos más disruptivos, ¿no? Pues que sea una app, lo que va más allá de lo tradicional. Realmente pues somos poco ágiles incorporando ese tipo de innovación, que en algunos casos, después de evaluarla y ver el valor que tiene, que realmente nos puede aportar, a ver cómo lo incorporamos, porque realmente vamos a presupuesto, esto dónde lo ponemos, y nos es un poco difícil. Yo quería, estoy de acuerdo por supuesto con todo lo que han dicho mis compañeros de mesa, pero me gustaría resaltar el papel de los profesionales. Creo que el gran riesgo que tenemos para incorporar la innovación y trasladar lo que dicen los estudios, los ensayos, la investigación, es los profesionales sanitarios. Tenemos un sistema muy rígido en la incorporación de profesionales, tenemos unos perfiles profesionales muy delimitados, tenemos profesionales que son sanitarios y que no se les reconoce y les limita mucho su capacidad de acceso a historia clínica, de participar en reuniones cuando realmente tienen que aportar al proceso del paciente. Creo que, no sé cómo será en el futuro, pero hemos vivido unos años en los que ha sido relativamente sencillo comprar un secuenciador y, sin embargo, tener personas formadas para su adecuado uso e interpretación no ha sido tan sencillo, porque no existen realmente, no existe una especialidad de genética o una formación reglada en aspectos de genómica y molecular, y por lo tanto en ocasiones con alta tecnología se incorporan profesionales que están aprendiendo según están dirigiendo el barco. Y creo que esto debería ser algo que partiera ya de inicio y que diéramos al sistema sanitario la posibilidad de cambiar las formas, los perfiles profesionales y las formas de acceso para facilitar perfiles nuevos y personas que puedan aportar innovación a la sanidad pública. No sé si alguno queréis añadir. Bueno, yo cerraría aquí. Hemos acabado hablando de innovación y del futuro y de las necesidades. Daros las gracias a los cuatro, que creo que hemos oído cuestiones muy interesantes sobre los planes en el País Vasco con todos los comités de oncología molecular, todo lo que se está avanzando en Cataluña con la oncología de precisión,
ese consenso y ese documento tan importante que recoge la estrategia de la gestión del cáncer en Galicia, y en Andalucía hemos oído de dos cosas muy importantes, como son la promoción de la salud y todo el concepto de humanización, teniendo en cuenta el tipo de pacientes que cada vez tenemos más. También hemos oído que es muy importante este tipo de foros para compartir y para intercambiar experiencias. Espero que esto nos haya servido tanto a vosotros como a todos nosotros para aprender de las distintas experiencias en las comunidades, y se han destacado cosas muy importantes como trabajar con el paciente y siempre teniendo al paciente en mente. Los profesionales sanitarios, lo importantes que son, que esto es cuestión de trabajar en equipos multidisciplinares, de inicio al fin, planificando con tiempo y, por supuesto, también no hemos entrado, pero haciendo hincapié en la financiación. Muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias a todos por las preguntas y la atención. Gracias. Tenemos ahora un descanso de media hora, si no me equivoco, hasta las 20 minutos, hasta menos 10, y tenemos el café detrás.